Dicen que no puedes huir de tus problemas, pero para Elena García, huir era la única respuesta que quedaba. Era ilustradora, una mujer que creaba mundos perfectos sobre el papel, pero no podía reparar los escombros de su propia vida. Con el corazón destrozado por una traición que la dejó sin aliento, busca refugio en el único lugar que promete paz, una cabaña aislada donde el único sonido es el romper de las olas. Es un pequeño mundo controlado que construye para sí misma, un santuario para lamer sus heridas en silencio. Pero la soledad tiene un vecino, y vive en una fortaleza de cristal y acero que se cierne como un presagio junto a su refugio. Él es Julián Valdés, un hombre esculpido en sombras y silencio, un multimillonario solitario para el mundo, un depredador en sus rincones ocultos. No llega con un ultimátum, llega con una tormenta, con una mirada que la desnuda y con una gentileza que contradice el aura peligrosa que lo rodea. Su conexión es como el océano frente a su puerta, hermosa, profunda y absolutamente aterradora. Ella vino a la playa buscando paz, pero encontró una guerra silenciosa en los ojos del hombre de al lado. Esta es la historia de una mujer que huyó al fin del mundo para sanar, solo para encontrar un peligro más seductor que cualquier seguridad que hubiera conocido. Es un relato de cómo el hombre más silencioso puede guardar los secretos más sonoros, y de cómo una mujer que huye del amor podría ser la única lo suficientemente valiente como para enfrentarse a un hombre definido por la guerra. Así que respira hondo y deja que la marea te arrastre a nuestra historia. Comenta con un emoji de hola si crees que el amor puede ser una tormenta perfecta y suscríbete para más historias de hombres peligrosos y las mujeres que se atreven a amarlos. Prepárate para una historia que demuestra que, a veces, el lugar más peligroso es el único donde realmente puedes estar a salvo. Es una historia sobre un refugio tranquilo y el hombre peligroso que vive al lado. La lluvia de otoño caía sobre la ciudad no con pasión, sino con una resignación cansada, besando el asfalto y difuminando las farolas en pinceladas impresionistas de oro y carmesí. En la calle, el letrero de neón de Pequeño Sueño parpadeaba con un desafío agotado. Una de las in de sueño se había rendido, encendiéndose y apagándose, como un ojo que lucha por mantenerse abierto. El sueño estaba exhausto. Dentro de la cocina, el aire contaba la verdadera historia. Bajo las notas vibrantes y esperanzadoras del ajo fresco, la albahaca y la salsa de tomate dulce que se cocía a fuego lento y que era el alma de Sofía en una olla, había una corriente fría y metálica. Era el olor de la desesperación. Sofía estaba de espaldas a la puerta, sus hombros una línea tensa bajo su filipina de chef blanca y manchada. Sus manos, generalmente tan diestras y resueltas mientras danzaban sobre la masa de pasta fresca, ahora temblaban de forma casi imperceptible mientras ordenaba una pila de papeles en el mostrador de acero inoxidable. No eran comandas, eran facturas. Cada hoja blanca era un verdugo silencioso. Sintió el nudo familiar apretarse en su estómago, frío y pesado como el plomo. El alquiler atrasado, una cifra cruda y en negrita. El proveedor de vino que ahora solo aceptaba efectivo. La factura de la luz, una advertencia en rojo sangre estampada en la parte superior. Solo un mes más, se decía a sí misma, la misma mentira silenciosa que llevaba susurrándose los últimos 6. Sus ojos recorrían las cifras sin registrarlas realmente. Eran demasiado grandes, demasiado abstractas en su poder para destruir. Un papel, sin embargo, era diferente. Estaba doblado y arrugado, de un tono rojo pálido y enfermizo con un sello oficial. Lo cogió. Parecía la cosa más pesada del mundo. El temblor de sus manos se empeoró. No era una factura, era una orden de desahucio. La palabra desahucio parecía vibrar en la página, un zumbido sordo de fracaso que resonaba en lo más profundo de sus huesos. El aire abandonó sus pulmones, dejando un vacío hueco y helado. El sonido de la salsa cociéndose a fuego lento en la estufa, antes una nana reconfortante, ahora sonaba como una risa burlona. La cocina, su santuario, su mundo entero, de repente se sintió como si se encogiera,
las paredes de acero cerrándose como una trampa. Cerró los ojos con fuerza, el borde afilado del papel clavándose en su palma. Una imagen brilló en su mente, el rostro sonriente de su padre mientras le entregaba las llaves de este mismo lugar, el olor a pintura fresca mezclándose con el romero. «Haz de este lugar tu corazón, hija mía», le había dicho, y ahora su corazón estaba siendo embargado. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirse. En su lugar, una furia fría y silenciosa comenzó a trepar por su columna vertebral. Dobló la notificación con una precisión violenta, plegándola una y otra vez hasta que se convirtió en un arma dura y compacta en su mano. No se hundiría. Si iba a caer, caería luchando. Fue con este fuego helado en las venas que salió de la cocina hacia la noche lluviosa, sin saber que caminaba directamente hacia un infierno mucho más grande. El festival gastronómico era una isla de luz y ruido en la oscuridad húmeda. Música alta y el zumbido de cientos de conversaciones se derramaban desde un gran pabellón, prometiendo calidez y vida. Para cualquier otra persona, era una invitación. Para Sofía, con la orden de desahucio metida en el bolsillo de su delantal como un trozo de hielo contra su piel, se sentía como un insulto. Estaba allí por obligación, sirviendo porciones en miniatura de su lasaña de autor desde un puesto estrecho en una esquina, un deber contractual que ahora maldecía amargamente. Su sonrisa para los clientes que pasaban era una máscara bien ensayada, tensa sobre la tormenta que se desataba en su interior. El aire dentro del pabellón era denso, una sinfonía caótica de aromas. El dulce perfume de los canolis recién fritos competía con el sabor salino de las aceitunas marinadas y el aroma terroso y decadente de las trufas. Las multitudes se movían como un río lento, rostros anónimos riendo, comiendo, viviendo vidas que de repente se sentían a 1.000.000 de kilómetros de la suya. Sirvió la última porción, la bandeja de plata ahora vacía y manchada. La sonrisa en su rostro finalmente vaciló y luego se derrumbó. Apoyándose en el mostrador, dejó que todo el peso del día, de la semana, de su vida entera, la inundara. Fue entonces cuando escuchó la voz. «Disculpe». Era tranquila, pero poseía una textura rica y profunda, como un barolo de época. No era fuerte, pero cortó la cacofonía del festival como un cuchillo afilado. Sofía levantó la cabeza, preparándose para forzar otra sonrisa, pero las palabras murieron en sus labios. Él estaba al otro lado de su mostrador, alto, vestido con una elegancia simple que decía más que cualquier marca. Un jersey de cachemira oscuro, pantalones perfectamente confeccionados. Pero no era su ropa lo que la mantenía inmóvil. Eran sus ojos. Eran oscuros, intensamente enfocados, y la miraban no como un cliente hambriento, sino como si estuviera leyendo las páginas de un libro raro y fascinante. Un fantasma de sonrisa jugaba en la comisura de sus labios. «Parece que llego tarde a la fiesta», dijo, su voz teñida de un acento italiano que era a la vez suave y preciso. Señaló la bandeja vacía. «Una tragedia. Me habían dicho que este era el único puesto que merecía la pena visitar». Un rubor cálido subió por el cuello de Sofía, ahuyentando el frío. En ese instante, bajo el peso concentrado de su mirada, no era la chef fracasada. No era la mujer a la que acababan de entregar la sentencia de muerte de su sueño. Era la artista que él había venido a admirar. «Parece que la artista se ha quedado sin pintura», respondió, las palabras saliendo con una ronquera irónica que no reconoció como suya. Su sonrisa se amplió ligeramente, llegando a sus ojos. Se arrugaron en las comisuras. Entonces la artista debe de tener sed. Miró alrededor del caótico pabellón, luego encontró su mirada de nuevo, una pregunta silenciosa pasando entre ellos. «Permítame que nos encontremos un lugar más tranquilo. Creo que una obra maestra, incluso una culinaria, merece una conversación adecuada». No esperó una respuesta. Simplemente sostuvo su mirada, una seguridad silenciosa de que con él, al menos por un rato, podría olvidar el letrero de neón parpadeante y el papel frío y pesado en su bolsillo. Y por primera vez esa noche,
Sofía sintió un destello de algo que pensaba que se había extinguido para siempre. Una pequeña y peligrosa chispa de esperanza. Se desató el delantal. Puede que el sueño estuviera agotado, pensó, pero por esta noche ella no lo estaba. La habitación del hotel era un santuario silencioso, suspendido sobre la ciudad palpitante. Afuera, la lluvia se había suavizado hasta convertirse en un susurro. Sus lágrimas surcaban el vasto ventanal y transformaban las farolas en ríos de oro y rojo. Adentro, la única luz provenía de una única lámpara de bajo voltaje que bañaba el espacio en un íntimo resplandor ámbar. Habían estado sentados en sillones opuestos, cada uno con una copa de vino tinto en la mano. La cacofonía del festival había sido reemplazada por un silencio tan denso que parecía vivo. Sofía podía oír el suave chapoteo del vino cuando él rellenaba su copa, el suave tic-tac de un reloj que no podía ver y el sonido de su propia respiración que se sentía demasiado fuerte. Río, solo lo conocía por este nombre fluido y simple, no la presionaba con preguntas. La observaba. La forma en que sostenía su copa, con un agarre tranquilo y firme, contrastaba marcadamente con el temblor casi imperceptible de sus propias manos. «Construyes mundos enteros en un plato», dijo finalmente, su voz profunda llenando el espacio entre ellos. «He saboreado tu pasión esta noche, Sofía, y tu lucha». El aire se enrareció. Nadie había descrito jamás su trabajo, su vida de esa manera. Él veía más allá del negocio en quiebra y la sonrisa cansada. Veía a la guerrera. Se levantó, no con la energía depredadora que podría haber esperado de un hombre tan seguro de sí mismo, sino con la gracia lenta y deliberada de un ancla asentándose en su puerto. Se detuvo ante ella, extendiendo una mano. No para tocarla, sino para tomar su copa. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo. No fue un contacto, fue una corriente eléctrica, una sacudida silenciosa e innegable que le llegó directamente al alma. Colocó ambas copas en la mesa auxiliar. El suave tintineo del cristal contra la madera fue el único sonido. Cuando se volvió hacia ella, la geografía de la habitación había cambiado. El espacio entre ellos era más pequeño, más denso, cargado. Se arrodilló ante ella, poniendo sus ojos a la altura de los de ella. No invadió su espacio, lo hizo sagrado. Levantó una mano y el mundo de Sofía se ralentizó hasta casi detenerse. Sus dedos se cernieron a 1 milímetro de su mejilla, deteniéndose en el aire como una respiración contenida, una promesa. Podía sentir el calor que irradiaba su piel, oler el ligero aroma a lluvia en su jersey de cachemira y el aroma terroso del vino en su aliento. Ella cerró los ojos. Fue todo el permiso que él necesitó. Su tacto, cuando llegó, fue increíblemente suave, una ternura impactante de un hombre que irradiaba tanta fuerza. La desarmó. Un suave suspiro escapó de sus labios, un sonido de rendición. Se inclinó y el beso no fue una colisión, sino un descubrimiento. Fue lento, profundo, una conversación sin palabras. No se trataba de tomar, se trataba de encontrar. Fue el alivio de un dolor que había llevado durante tanto tiempo, una entrega a una calma que nunca supo que existía. Sus dedos, que habían estado apretados, se desenroscaron y se aferraron a la tela del sillón. Su mano se movió de su mejilla a la nuca, su pulgar acariciando el pulso frenético que encontró allí, calmándolo suavemente. Se puso de pie, levantándola con él como si no pesara nada. El peso del mundo, la orden de desahucio, el restaurante en quiebra, el sueño roto, pareció disolverse en ese único y fluido movimiento. La cámara de su memoria se alejaría más tarde, enmarcando sus siluetas contra la ventana surcada por la lluvia. Su mano descansaba segura en la parte baja de su espalda, un gesto de posesión silenciosa, de protección. La guió fuera del encuadre y la imagen se detuvo en las 2 copas de vino, una al lado de la otra sobre la mesa. Afuera, la lluvia finalmente cesó, la tormenta interior y exterior encontrando un momento de paz. Lo primero que Sofía notó fue la luz. No era la luz gris y cansada que generalmente se filtraba por la ventana de su pequeño apartamento sobre el restaurante.
Esta era una luz suave y plateada que inundaba la habitación con una calma etérea. La lluvia había desaparecido. El mundo exterior estaba limpio. Abrió los ojos lentamente, deleitándose con la sensación de las sábanas de algodón egipcio, increíblemente suaves contra su piel. Durante un largo y dichoso momento, no se movió, solo respiró. El nudo de ansiedad en su estómago, su compañero constante durante tantos meses, había desaparecido. En su lugar había una ligereza, una quietud que no había sentido en años. Se giró. El otro lado de la cama estaba vacío. La almohada aún conservaba la ligera hendidura de su cabeza y el sutil aroma a sándalo y a él. Un pánico familiar y frío comenzó a punzar en los bordes de su recién encontrada paz. Por supuesto, había sido demasiado bueno para ser verdad, un sueño, un escape. Entonces oyó el suave clic de la puerta principal. Río entró en la habitación, sosteniendo 2 tazas de porcelana blanca. Se había cambiado el jersey por una simple camisa de lino, con las mangas remangadas hasta los antebrazos, revelando muñecas fuertes y capaces. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo, y a la luz limpia de la mañana parecía más joven, menos enigmático. Se detuvo cuando vio que estaba despierta. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, la misma que la había desarmado por completo la noche anterior. «Buenos días», dijo, su voz un murmullo bajo y agradable en la habitación silenciosa. Se acercó y colocó una de las tazas en su mesita de noche. El aroma rico y audaz del espresso recién hecho llenó el aire. «Pensé que podrías necesitar esto». Sofía se incorporó, instintivamente tirando de la sábana para cubrirse. Se sentía expuesta, vulnerable bajo su mirada tranquila. Pero no había ni rastro de depredación en sus ojos, solo una observación silenciosa. «No suelo», comenzó, su voz apagándose, insegura de lo que intentaba decir. «Lo sé», la interrumpió suavemente, como si pudiera leer la agitación en su mente. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Sabes, en el festival de anoche sonreíste 100 veces, pero solo vi tu verdadera sonrisa por primera vez esta mañana, mientras dormías». Extendió la mano y con el pulgar rozó ligeramente la comisura de su boca. El gesto fue fugaz, ligero como una pluma, pero dejó un rastro de calor en su piel. «Tengo que irme», dijo, y la quietud de la habitación se cargó de repente de urgencia. «Asuntos de familia no pueden esperar». El nudo regresó al estómago de Sofía duro y frío. Asuntos de familia, una esposa, hijos. La hermosa mentira estaba a punto de desmoronarse. Como si escuchara su miedo no expresado, negó ligeramente con la cabeza. «No es lo que estás pensando. Es complicado». La miró entonces, y toda la fuerza de su intensidad regresó, clavándola en su sitio. «Pero esto», señaló el espacio entre ellos, la habitación, el recuerdo de la noche. «Esto no fue complicado, fue lo más simple que he sentido en mucho tiempo». Se levantó para irse. Se detuvo en la puerta, volviéndose para mirarla por última vez, sus ojos oscuros memorizándola. «Sofía, volveré a por ti, es una promesa». Y entonces se fue. La dejó en la silenciosa y soleada habitación del hotel, con el sabor del espresso en la lengua, y una promesa que sonaba a la vez como un cuento de hadas y como la mentira más hermosa que le habían contado jamás. Pasaron 6 semanas. El cuento de hadas se desvaneció, dejando solo la mentira. Río no regresó. No hubo llamadas, ni mensajes. Había desaparecido tan completamente como había aparecido, un fantasma que había entrado en su vida y luego había salido, dejando atrás solo el espectro de su tacto y el persistente aroma a sándalo. La orden de desahucio se hizo realidad. El pequeño sueño cerró sus puertas. El letrero de neón parpadeante se apagó para siempre. Sofía empaquetó su vida en cajas de cartón, el sueño ahora reducido a una colección de ollas, sartenes y recuerdos. La ligereza que había sentido esa mañana en la habitación del hotel se había ido, reemplazada por una resignación familiar y pesada. El breve y hermoso interludio solo había hecho más doloroso su regreso a la realidad.
Fue un martes por la mañana, en el baño estéril e impersonal del apartamento de una amiga donde se alojaba temporalmente, que su mundo volvió a inclinarse sobre su eje. Miró fijamente el pequeño palo de plástico en su mano temblorosa, las dos líneas azules y nítidas que aparecieron con una claridad implacable. 2 líneas. Un resultado positivo. Embarazada. La palabra no parecía real. Dejó caer la prueba, su mano volando hacia su estómago. Una nueva vida crecía dentro de ella. El hijo de Río, el hijo de una promesa, el hijo de un fantasma. La alegría que debería haber sentido fue ahogada por una marea creciente de pánico puro y absoluto. Estaba sin trabajo, sin hogar y completamente sola. Y el padre de su hijo era un hombre cuyo apellido ni siquiera conocía. El pánico era algo frío y retorcido en las entrañas de Sofía. Durante 3 días existió en una nebulosa, moviéndose mecánicamente en el apartamento prestado de su amiga. Comía sin saborear, dormía sin descansar. Las 2 líneas azules en la prueba de embarazo se habían convertido en el epicentro de su mundo. Un testimonio crudo y silencioso de una sola noche que había destrozado la trayectoria de su vida. La promesa «volveré a por ti» ahora resonaba en su mente no como un consuelo, sino como una cruel burla. Al 4.º día, la niebla comenzó a disiparse, consumida por los primeros indicios de la misma furia silenciosa que la había impulsado a salir de su cocina la noche del festival. Se miró al espejo, las ojeras bajo sus ojos, la palidez de su mandíbula, y no vio a una víctima, sino a la misma mujer que se había negado a llorar por una orden de desahucio. Esto no era una ruina financiera abstracta, era una vida, su hijo, una parte de ella y una parte de él. No permitiría que este niño viniera al mundo con un fantasma por padre. Tenía que encontrarlo. Pero ¿cómo se encuentra a un fantasma? Río, un nombre tan fluido e irrastreable como el agua, sin apellido, sin número de teléfono, sin huella digital que pudiera seguir. Había pagado todo en efectivo durante su breve tiempo juntos, un detalle que en su momento había parecido encantadoramente anticuado, pero que ahora se sentía como un acto deliberado de borrado. Había sido un fantasma por diseño. Se sentó en la desordenada mesa de la cocina de su amiga, con un ordenador portátil abierto, una taza de té de manzanilla enfriándose a su lado. Cerró los ojos, forzándose a volver a esa noche, empujando más allá de la bruma de la emoción y el vino, buscando un detalle, cualquier detalle. Reprodujo sus conversaciones, el fácil fluir de las palabras en la quietud de la habitación del hotel. Había hablado de su hogar, pero solo en términos vagos y poéticos, de una isla donde el sol es más cálido y la historia más profunda que el mar. Sicilia, había asumido, pero eso era una pista tan vasta e inútil como un océano. Dejó escapar un suspiro de frustración, sus dedos tamborileando contra la mesa. Piensa. ¿Qué hicieron? Hablaron. Bebieron vino. El vino. El recuerdo afloró, una burbuja de claridad ascendiendo a través de las turbias aguas del pasado. En la habitación del hotel había pedido una botella específica. Ella había comentado sobre su sabor único y terroso. Él había sonreído. «Es de un pequeño viñedo cerca de la finca de mi familia», había dicho. «Una uva difícil, solo crece en el suelo volcánico de una montaña en particular, terca, pero vale la pena el esfuerzo». No supo el nombre entonces, pero recordaba la etiqueta de la botella. Era distintiva, elegante y simple. Había trazado las letras en relieve con el dedo. Sus propios dedos volaron ahora sobre el teclado. Escribió todas las combinaciones de palabras que se le ocurrieron. Vino siciliano raro suelo volcánico. Vino italiano exclusivo Monte Etna. Bodega Boutique Sicilia. Los resultados de la búsqueda fueron un diluvio de sitios turísticos, blogs de vinos y empresas de exportación. Página tras página se desplazó por imágenes de etiquetas de vino, sus ojos doloridos por el resplandor de la pantalla. Ninguna era la correcta. La duda comenzó a infiltrarse de nuevo, fría y aguda.
¿Estaba persiguiendo un recuerdo que su propia mente desesperada había embellecido? ¿Era siquiera de Sicilia? ¿O era eso solo otra parte de la historia que había tejido para una chef solitaria? Apartó el portátil, frotándose las sienes. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las calles indiferentes de la ciudad. Se había sentido tan real. La conexión entre ellos había sido lo más tangible que había experimentado en años. ¿Podía un hombre fingir tal intensidad? La forma en que la miraba, la forma en que había escuchado. No podía ser todo una mentira. Volvió a la mesa, su resolución endureciéndose. Lo intentaría una vez más. Esta vez no buscó el vino, buscó la sensación. ¿Qué había dicho él? Terca, pero vale la pena el esfuerzo. Describía la uva, pero también lo describía a él, la describía a ella. Se concentró de nuevo en la etiqueta en su mente. No era llamativa, era todo texto, un nombre. Comenzó a buscar los importadores de vinos más exclusivos y de alta gama de la ciudad, cruzando sus catálogos en línea con variedades italianas. Fue un proceso tedioso y agotador. Pasó una hora, luego otra. Justo cuando estaba a punto de rendirse, de aceptar finalmente que Río era un fantasma que nunca atraparía, lo vio. En la carta de vinos digital de la bodega privada de un restaurante con estrella Michelin, allí estaba. La etiqueta era inconfundible, blanca, con letras negras elegantes y severas. Vino di ferro. Vino de hierro. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Ferro. No era un lugar, era un nombre, un apellido. Sus manos temblaban mientras abría una nueva pestaña de búsqueda. Esta vez no escribió Río, escribió Familia Ferro Sicilia. Los resultados fueron instantáneos y aterradores. Los primeros enlaces no eran a bodegas o villas bañadas por el sol. Eran a artículos de las principales organizaciones de noticias, tanto italianas como estadounidenses. Los titulares eran crudos. El clan Ferro aprieta su control sobre el puerto siciliano. El imperio de hierro. Cómo los Ferro construyeron una dinastía sobre el silencio y el miedo. El Departamento de Justicia de Ulas apunta a la organización Ferro en una investigación transatlántica. Los artículos hablaban de una organización poderosa y sombría, una dinastía que había gobernado su rincón de Sicilia durante generaciones con una autoridad silenciosa e inquebrantable. No eran solo vinicultores. Según los artículos, eran una de las familias mafiosas más poderosas y temidas del mundo, un imperio de hierro. Sofía sintió que la sangre se le iba del rostro. Se le revolvió el estómago y tuvo que agarrarse al borde de la mesa para mantenerse firme. No podía ser cierto. Este era un mundo de violencia, de sombras, de poder a sangre fría. No tenía nada que ver con el hombre que había hablado de uvas tercas y le había tocado la mejilla con una ternura tan imposible. Sus ojos recorrieron un largo artículo de una importante revista de noticias que detallaba la estructura de la familia. Su mirada se detuvo en un nombre. El actual jefe de la familia, un hombre que había tomado el relevo tras la reciente muerte de su padre. Un hombre conocido por su frío y calculador sentido de los negocios y por consolidar el poder de la familia con una eficiencia despiadada. Hizo clic en la fotografía que lo acompañaba. El mundo se detuvo. Era él, pero no era él. El hombre de la foto estaba en los escalones de una gran villa de aspecto antiguo. Llevaba un traje oscuro perfectamente confeccionado, no un suave jersey de cachemira. La sonrisa fácil había desaparecido, reemplazada por una máscara de calma fría e indescifrable. Sus ojos, los mismos ojos oscuros e intensos que la habían mirado con tanto calor, eran ahora escalofriantemente remotos, inspeccionando el mundo como si fuera suyo. Este no era Río, el turista encantador y poético. Este era un rey en su fortaleza. El pie de foto decía Don Vittorio Ferro. El nombre resonó en el silencioso apartamento. Don Vittorio Ferro. Era un nombre que se sentía como una sentencia, un muro final e inquebrantable entre el hombre que había conocido y el hombre de la fotografía. Sofía se quedó mirando la pantalla, su mente luchando por conciliar las dos imágenes. Río,
Vittorio, el amante gentil y el don frío. El hombre que había hablado de uvas tercas era el mismo hombre descrito en los artículos como un estratega despiadado, el jefe de un imperio criminal. La ironía era tan amarga que sabía ácido en su garganta. El vino que había compartido con ella, el vino di Ferro, no era solo un vino. Era una marca, una declaración de propiedad. No le había compartido un secreto. Le había servido su propio nombre en una copa. Se apartó del portátil como si quemara, retrocediendo a trompicones hasta que sus piernas chocaron con el borde del sofá de su amiga. Se hundió en los cojines, rodeando su estómago con los brazos, un gesto primario y protector. La vida que crecía en su interior ya no era solo el hijo de un amante fantasma, era el heredero de un imperio de hierro y miedo, un heredero del apellido Ferro. Una oleada de náuseas aguda y sin relación con su embarazo la invadió. Pensó en su propio padre, un hombre que regentaba una sencilla panadería, con las manos siempre cubiertas de harina y cuyo arrebato más fuerte era una carcajada que le sacudía todo el cuerpo. Había sido criada con el olor a pan recién hecho y la ética simple del trabajo duro y la honestidad. El mundo que habitaba Vittorio Ferro era un planeta ajeno, un universo oscuro y paralelo gobernado por reglas que no podía ni empezar a comprender. Su miedo era algo vivo, un pavor frío que se instaló en lo más profundo de sus huesos. Este no era un mundo para un niño. No era un mundo de rodillas raspadas y cuentos antes de dormir. Era un mundo de susurros, de largas sombras, de deudas pagadas con sangre. Su hijo o hija no nacería en ese mundo. No lo permitiría. Durante un día su miedo fue paralizante. Leyó más artículos, cada uno un clavo en el ataúd del hombre al que llamaba Río. Aprendió sobre el poder de los Ferro, su alcance, sus negocios, que abarcaban desde puertos marítimos hasta influencia política, todo construido sobre los cimientos de la omertá, el código del silencio. Vittorio no era solo un participante, era el arquitecto de su iteración moderna. Se le describía como más peligroso que sus antepasados porque era más inteligente, más frío y ocultaba su violencia tras una fachada de empresa legítima. Luego, lentamente, a medida que el shock retrocedía, el miedo comenzó a calcificarse. Pasó de ser un pavor tembloroso y sin forma a algo sólido y afilado. Se convirtió en resolución, la misma resolución terca que Vittorio había admirado en las uvas que había descrito. No tenía idea de que ella también la poseía. No era una damisela en apuros. Era una mujer que había intentado construir un sueño con sus propias manos y había luchado hasta el final. Lucharía por su hijo con esa misma ferocidad. Pero ¿cuál era la lucha? ¿Huir? ¿Esconderse? La idea era tentadora. Podría desaparecer, cambiar su nombre, criar al bebé en algún lugar tranquilo donde el apellido Ferro fuera solo un susurro de otro mundo. Pero los artículos dejaban una cosa terriblemente clara. El alcance de los Ferro era global. Su poder residía en la información. Tarde o temprano se enteraría. ¿Y qué haría un hombre así si descubriera que tenía un heredero del que nunca supo? Un heredero que le habían ocultado. La idea era más aterradora que cualquier confrontación. No vendría solo a por el niño, vendría a por ella. No, esconderse era la estrategia del cordero, esperando a que el león lo encontrara. Tenía que hacer lo único que el león nunca esperaría. Tenía que entrar en la guarida ella misma. No acudiría a él por dinero o ayuda. Acudiría a él para exponer un hecho, para trazar una línea en la arena, para hablarle de su hijo, sí, porque tenía derecho a saber, pero también para dejar claro que el niño no tendría parte en su mundo. Ofrecería un compromiso, un acuerdo, cualquier cosa que mantuviera a su bebé seguro y limpio, lejos de la sombra del apellido Ferro. Era una esperanza ingenua, una apuesta desesperada, pero era la única jugada que tenía. La decisión le trajo una extraña calma. Su objetivo estaba claro. El camino, sin embargo, era un desconocido aterrador. Como una chef de un restaurante fracasado en América solicita una audiencia con un hombre como don Vittorio Ferro. No podía simplemente llamarlo, no podía simplemente aparecer.
Su investigación la llevó a la cara legítima del imperio Ferro, Ferro Imports, una compañía de artículos de lujo con una elegante oficina corporativa en el corazón de la ciudad. Era la fachada pública, la mano limpia y cuidada que ocultaba el puño de hierro. Era su única vía de entrada. Sofía se paró frente a su espejo de cuerpo entero, con la mano apoyada en su vientre aún plano. Vio el miedo en sus propios ojos, pero debajo de él vio un destello de algo más, algo feroz e inquebrantable. Era la mirada de una madre, una leona, preparándose para enfrentarse a un león para proteger a su cachorro. Respiró hondo. Reservó un vuelo de ida a Palermo, Sicilia, usando sus últimos ahorros. Luego, entró en el imponente vestíbulo de cristal y acero de Ferro Imports. Se acercó a la recepcionista de aspecto severo, con el corazón martilleando, pero la voz firme y clara. «Mi nombre es Sofía Martínez», dijo, su voz sin traicionar el terror que sentía. «Necesito concertar una reunión con el señor Ferro. Es un asunto personal». Sabía que se negarían, pero también sabía que la mera mención de su nombre en este edificio sería como una piedra arrojada a un estanque oscuro y tranquilo. Las ondas se extenderían, la investigarían y le informarían a su rey. Ya no estaba persiguiendo a un fantasma, estaba invocando a un monstruo, y rezó para tener la fuerza de enfrentarlo cuando él volviera sus ojos hacia ella. El vuelo a Sicilia fue un viaje a través de un velo desorientador del tiempo. Sofía dejó la energía familiar y frenética de su ciudad estadounidense y aterrizó en una isla que parecía respirar con el peso de los siglos. El aire que la recibió al bajar del avión era diferente, más denso, perfumado por el mar, hierbas silvestres y algo antiguo como piedra calentada por el sol. Era el mundo que Río había descrito, un lugar donde la historia es más profunda que el mar. Ahora, de pie en su suelo, sentía esa profundidad no como un romance poético, sino como una fuerza aplastante e intimidante. No había recibido respuesta a su solicitud en la oficina de Ferro Imports. Ninguna confirmación, ninguna negativa, solo un silencio profundo e inquietante. Sin embargo, sabía que había sido escuchada. Lo sintió en el proceso inquietantemente fluido en el aeropuerto de Palermo, en la forma en que un coche negro esperaba justo fuera de la terminal, un hombre con un traje oscuro sosteniendo un simple cartel con su apellido, Martínez, impreso en él. No había duda de quién era o quién lo había enviado. Las ondas habían llegado a la orilla. El trayecto fue silencioso. El hombre no habló, sus ojos ocultos tras gafas oscuras, sus manos firmes en el volante. Dejaron atrás la ciudad, ascendiendo por las colinas escarpadas y hermosas. Antiguos olivares, con sus troncos nudosos y retorcidos como ancianos, dieron paso a extensos viñedos. Sofía vio el Etna a lo lejos, un gigante dormido, una columna de humo ascendiendo perezosamente desde su cima. Esta era su tierra, el suelo volcánico. Las uvas tercas. Cada hermoso detalle estaba ahora manchado por la escalofriante realidad de sobre qué se construía esa belleza. El coche se desvió de la carretera principal, pasando a través de un conjunto de inmensas puertas de hierro forjado que se abrieron para ellos sin hacer ruido, como por arte de magia. El nombre Ferro estaba sutilmente trabajado en la intrincada filigrana. Continuaron por un largo camino bordeado de cipreses, y entonces la fortaleza apareció a la vista. No era una villa, era una ciudadela, un antiguo complejo de piedra de color miel que parecía crecer orgánicamente desde la misma roca de la ladera. Estaba rodeado por altos muros, pero su posición en la cima de la colina era su verdadera defensa, ofreciendo una vista panorámica y dominante de todo el valle. Era asombrosamente hermoso y completamente inexpugnable, una jaula de oro. El coche se detuvo en un patio de piedra, donde el aire estaba lleno del aroma del jazmín y el suave sonido de una fuente. El conductor le abrió la puerta y otro hombre, mayor, con el pelo plateado y un rostro tallado en granito, la recibió en los escalones. «Señorita Martínez», dijo, su voz educada pero desprovista de calidez, «el don la recibirá ahora.
La condujo a través de estancias cavernosas y frescas, llenas de muebles oscuros y pesados, arte de aspecto invaluable y un silencio que absorbía el sonido. Sus pasos sobre los suelos de mármol parecían sacrílegamente ruidosos. Esta era una casa de fantasmas, de poder transmitido de generación en generación. Podía sentir el peso de ellos, de los secretos guardados dentro de estos gruesos muros de piedra. Finalmente, llegaron a un par de grandes puertas de madera tallada. El hombre las abrió y le hizo un gesto para que entrara. La habitación era una biblioteca, sus paredes forradas de suelo a techo, con libros encuadernados en cuero. Un escritorio macizo y ornamentado se alzaba ante un vasto ventanal que enmarcaba el volcán como un cuadro viviente. Y detrás del escritorio, recortado contra el sol de la tarde, estaba Vittorio Ferro. No llevaba traje. Vestía unos sencillos pantalones oscuros y una camisa blanca desabrochada en el cuello. Parecía menos el titán corporativo de la foto de prensa y más un rey terrateniente inspeccionando sus dominios. Cuando ella entró en la habitación, él se apartó de la ventana. Y por un momento que detuvo el corazón, fue Río. La forma en que la luz incidía en los planos de su rostro, la intensidad silenciosa de su postura, todo era dolorosamente familiar. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de ella y la ilusión se hizo añicos. La calidez que recordaba había desaparecido, reemplazada por una frialdad analítica e inmóvil. La miró no con reconocimiento, sino con la curiosidad desapegada de un coleccionista que examina una nueva e inesperada adquisición. «Señorita Martínez», dijo. Su voz tenía el mismo timbre profundo y resonante que recordaba, pero ahora tenía una cualidad diferente. La calidez se había ido, reemplazada por el pulido frío y duro del mando. «Ha venido de muy lejos. Confío en que su viaje haya sido cómodo». Las palabras educadas y sin sentido eran un descarte de todo lo que había pasado entre ellos. Estaba estableciendo los términos. Eran extraños. El discurso cuidadosamente preparado de Sofía, las líneas que había ensayado una y otra vez, se evaporaron de su mente. Solo le quedó la verdad cruda y desesperada. «No sabía quién era usted», dijo su voz un poco temblorosa, pero clara. Un destello de algo, diversión, molestia, pasó por sus ojos. «La mayoría de la gente que me busca lo sabe. Ahorra tiempo». «No busco nada de usted, señor Ferro». «Don Ferro», la corrigió, las palabras suaves pero cargadas de hierro. «En esta casa ese es mi nombre, y usted está aquí. Eso, por definición, significa que busca algo». No se había movido de detrás del escritorio. Era un general, y este era su puesto de mando. Toda la habitación, toda la fortaleza, era una extensión de su voluntad. Sofía sintió que su resolución flaqueaba bajo la pura fuerza de su presencia. Respiró hondo, su mano moviéndose inconscientemente hacia su estómago. Sus ojos siguieron el pequeño movimiento. Su expresión no cambió, pero la quietud en la habitación se profundizó, se hizo más pesada. Lo había estado esperando. «Estoy embarazada», dijo, las palabras cayendo en el silencio como piedras en un pozo. «Es suyo». Vittorio no reaccionó. No hubo sorpresa, ni negación, ni alegría, ni ira. Simplemente la observó, su mirada inquebrantable, como si estuviera confirmando una información que ya había recibido. El silencio se alargó, convirtiéndose en una forma de interrogatorio, una herramienta para ponerla nerviosa. Ella se negó a apartar la mirada. Después de un largo momento, finalmente habló, su voz peligrosamente baja. «Lo sé». Por supuesto que lo sabía. Lo sabía desde el momento en que su nombre fue señalado en su oficina de Nueva York. La había investigado, había diseccionado su vida a distancia. Darse cuenta de que su búsqueda desesperada de él había sido un ejercicio inútil, que él la había estado observando todo el tiempo, fue una fría violación. «El niño», continuó su voz sin dejar lugar a discusión, «es un Ferro. Nacerá aquí, en esta casa. Se le proveerá de todo. No le faltará de nada». No era una oferta, era un decreto.
Las palabras que había planeado decir sobre el compromiso, sobre mantener al niño alejado de su mundo, murieron en su garganta. No tenían sentido aquí. Había entrado en la guarida del león no para negociar, sino para ser devorada. No, logró decir, la palabra una pequeña y desafiante chispa en la atmósfera opresiva. No, mi hijo no será parte de esto. Por primera vez, se movió. Rodeó el enorme escritorio, acortando la distancia entre ellos. Se detuvo a solo unos metros de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la energía intimidante que irradiaba. Era más grande de lo que recordaba. Su presencia llenaba la habitación. Ya no era una silueta, sino una realidad aterradora. «Me malinterpreta, señorita Martínez», dijo, su voz bajando a un registro bajo y escalofriante. «Eso no fue una petición. Usted y el niño ahora son parte de esto. Vino aquí para decirme que tengo un heredero. Ha hecho su parte. Ahora aceptará la mía». Bajó la vista hacia su estómago, su mirada posesiva, absoluta. «Ese niño es mi sangre, mi legado, y me pertenece». La jaula era dorada, como se había prometido. A Sofía le dieron un conjunto de habitaciones en un ala privada de la fortaleza. Las ventanas, altas y arqueadas, daban a un jardín en terrazas donde el aroma de los azahares y el romero flotaba en el aire cálido. Los muebles eran antiguos y elegantes, la ropa de cama más suave que cualquier cosa que hubiera tocado, y su armario se fue llenando gradualmente de ropa que no había elegido, de estilos que nunca usaría, toda exquisitamente confeccionada y perfectamente a medida. Se le asignó una mujer silenciosa y mayor llamada Elena, una presencia constante y callada que anticipaba sus necesidades antes de que Sofía pudiera expresarlas, sirviéndole las comidas, preparándole los baños y ordenando cualquier rastro de desorden. No le faltaba de nada, y no tenía nada. Su pasaporte había sido puesto a buen recaudo. Su teléfono, después de un intento inútil de llamar a su amiga en Estados Unidos, una llamada que no se conectaba, desapareció de su mesita de noche, reemplazado al día siguiente por un modelo nuevo y desconocido que descubrió solo podía hacer llamadas dentro de los muros de la fortaleza. No era una invitada. Era un activo valioso, el recipiente del heredero de los Ferro, y estaba bajo una vigilancia constante y silenciosa. La cortesía era la parte más sofocante de su encarcelamiento. Nadie levantaba la voz. Ninguna puerta se cerraba con llave de forma audible. Sin embargo, sabía con una certeza escalofriante que en el momento en que intentara pasar del camino bordeado de cipreses, un hombre educado pero inamovible aparecería para guiarla suavemente de vuelta al interior. La primera semana fue un torbellino de rabia impotente. Paseaba por sus hermosas habitaciones como un animal enjaulado, el silencio de la fortaleza amplificando el monólogo furioso en su cabeza. Rechazaba las comidas, despedía a Elena con gestos bruscos y enfadados, exigía ver a Vittorio solo para que el mayordomo de rostro pétreo, Silvio, le dijera que el don está ocupado. Solo lo veía a distancia. A veces, a través de su ventana, lo veía cruzar el patio, inmerso en una conversación baja y seria con otros hombres de traje oscuro. Nunca levantaba la vista. Era como si ella fuera un fantasma en su hogar ancestral, su presencia reconocida pero irrelevante para su vida diaria, que zumbaba con la eficiencia despiadada de una máquina bien engrasada. No la estaba ignorando, simplemente la había absorbido en su mundo, la había archivado bajo resuelto y había seguido adelante. Esta anulación casual de su voluntad era más exasperante que cualquier conflicto abierto. Para la segunda semana, su rabia se había agotado, dejando tras de sí una desesperación hueca y dolorosa. Empezó a comer no por deseo, sino por una sombría y creciente comprensión. Ya no luchaba solo por sí misma. Luchaba por dos. La vida en su interior necesitaba fuerza, y no la mataría de hambre por despecho. Fue durante este período de silenciosa resignación que la verdadera naturaleza de su nueva vida comenzó a revelarse. El romance no había muerto, simplemente se había vuelto clandestino,
existiendo en los espacios silenciosos y no reconocidos entre ellos. Era un romance contado no con palabras, sino con objetos y gestos. Una tarde, un pequeño libro encuadernado en cuero apareció en su mesita de noche. Era una colección de cuentos populares sicilianos, escrita en inglés. No había ninguna nota. Sabía quién lo había dejado. Era un reconocimiento de su aislamiento, una ofrenda silenciosa. Era un gesto del hombre que había visto a la artista en ella, no del don que solo veía a la madre de su heredero. Unos días después, tras una comida que apenas había probado, Elena apareció con un plato diferente. Era un Casio e Pepe simple y perfecto, un plato que le había mencionado de pasada a Río en su única noche juntos, contándole cómo su sencillez era su genialidad. Le dolió el corazón al recordarlo. Se había acordado. Vittorio Ferro, el estratega de sangre fría, se había acordado de un fragmento de conversación de un hombre que fingía ser y había ordenado a su cocina que lo replicara. Se estaba comunicando con ella en el único lenguaje que ella había dominado de verdad, la comida. Ella comenzó a responderle de la misma manera. Usando la pequeña cocina privada anexa a su suite, empezó a cocinar para sí misma. Al principio, solo era para reclamar un pedazo de su identidad, pero luego se encontró preparando un poco más. Una tarde, hizo una pequeña y rústica crostata de manzana. Cuando Silvio vino a sus habitaciones con algún pretexto, le ofreció un trozo. «Para el don», dijo su tono cuidadosamente neutro. «Trabaja demasiado». No sabía si lo aceptaría o si siquiera le llegaría. Pero esa tarde el plato fue devuelto a su suite por Elena. Vacío. No hubo un gracias, ningún reconocimiento. No era necesario. Era una estocada y parada en un duelo silencioso e íntimo. Sus interacciones más potentes ocurrían cuando estaban en el mismo espacio, pretendiendo que el otro no existía. Una vez, a altas horas de la noche, incapaz de dormir, deambuló por la gran biblioteca. No esperaba encontrarlo allí, pero estaba sentado en un sillón de cuero desgastado, con un vaso de líquido ámbar en la mano, mirando una chimenea fría. Al principio no pareció notarla. La máscara había caído. En la penumbra no vio al don, sino a un hombre que parecía profundamente cansado, el peso de su imperio presionándolo. Vio al fantasma de Río. Él levantó la vista entonces, sus ojos encontrándose con los de ella a través de la habitación silenciosa. La máscara volvió a su lugar. El aire crepitaba con todo lo que se negaban a decir. La ira de ella, la posesividad de él, el recuerdo de un beso suave, la realidad de su jaula dorada. Su mano fue a su estómago, la pequeña curva ahora apenas comenzando a ser visible bajo su ropa. Los ojos de él siguieron el movimiento y su mandíbula se tensó. No fue un gesto de ternura, sino de propiedad, un recordatorio de por qué estaba allí, un recordatorio de su victoria. Sofía se dio la vuelta y se fue sin decir palabra, con el corazón palpitando. La guerra entre ellos no había terminado. Simplemente había cambiado de campo de batalla. Ya no era una lucha por su libertad, sino una lucha por su alma, librada en conversaciones recordadas, platos compartidos y miradas robadas a través de habitaciones silenciosas y solitarias. Era una batalla para recordarle al inflexible hombre de hierro que la mujer que había enjaulado todavía tenía un corazón de fuego. Durante semanas, la fortaleza fue un mundo en sí mismo, herméticamente sellado, sus rutinas gobernadas por la voluntad silenciosa e inquebrantable de su amo. Dentro de sus muros, el único conflicto era el silencioso y latente entre Sofía y Vittorio. Afuera, sin embargo, el mundo no se había detenido. Un imperio como el de los Ferro no se mantenía sin enemigos, y un rey que de repente adquiere un heredero secreto es un rey con una nueva y explotable debilidad. Sofía no sabía nada de esto. Su mundo era el jardín, la biblioteca, y los ojos siempre presentes y vigilantes de los hombres de Vittorio. Comenzó a encontrar un frágil ritmo en su cautiverio. Las náuseas matutinas de su primer trimestre dieron paso a una oleada de energía del segundo trimestre. Su cuerpo estaba cambiando.
la suave curva de su vientre un recordatorio constante y milagroso de la vida que protegía. Nadaba en la fresca agua azul de la piscina de la finca, el ejercicio un pequeño acto de rebelión, una forma de mantener su cuerpo fuerte y propio. Ella y Vittorio continuaron su danza silenciosa. Él le dejaba periódicos en inglés, ella le dejaba comidas sencillas y nutritivas que sabía que él rara vez se tomaba el tiempo de comer. Eran dos planetas en una órbita fija, mantenidos en su lugar por la atracción gravitacional del niño entre ellos, sin tocarse nunca, pero siempre conscientes de la presencia del otro. La ilusión de paz se hizo añicos en una tarde de martes engañosamente hermosa. El sol era cálido, y una suave brisa traía el aroma de los azahares de los naranjos de abajo. Sofía caminaba por un sendero apartado en el extremo de los jardines, un lugar que prefería por su privacidad. Elena estaba a una distancia discreta detrás de ella, llevando una bandeja con agua y fruta. Los únicos sonidos eran el crujido de la grava bajo sus pies y el perezoso zumbido de las abejas. La primera señal de que algo andaba mal fue una tensión repentina en el aire, del tipo que precede a una tormenta. Los pájaros en los cipreses se callaron. Elena dejó de caminar. Sofía se giró, con una pregunta en los labios, y vio que el rostro de la mujer mayor estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par y fijos en algo sobre el hombro de Sofía. Antes de que Sofía pudiera darse la vuelta, su mundo se colapsó en un borrón de tela áspera y el olor rancio a tabaco. Una fuerza como una banda de acero se envolvió alrededor de su cintura, levantándola del suelo, mientras una mano se presionaba contra su boca, sofocando el grito antes de que naciera. El pánico, frío y absoluto, se apoderó de ella. Se revolvió, pataleando, sus uñas arañando la mano sobre su cara. A través de su visión de pánico, vio aparecer a otro hombre. Vio a Elena caer al suelo con un grito que fue bruscamente cortado. No eran los hombres de Vittorio. Vestían la ropa tosca de los trabajadores agrícolas, pero sus ojos eran fríos, sus movimientos brutalmente eficientes. Lobos con piel de cordero. Habían traspasado los muros de la fortaleza. La mente de Sofía se aceleró. El bebé. Sus manos volaron hacia su estómago, sus luchas volviéndose más frenéticas, más desesperadas. El hombre que la sostenía gruñó una sarta de duras y guturales maldiciones sicilianas. Comenzó a arrastrarla hacia atrás, lejos de la casa, hacia una pequeña puerta oculta en el muro del jardín. Entonces un sonido cortó el aire. No un disparo, sino un único grito, agudo y autoritario, la voz de Vittorio. Lo que sucedió a continuación fue un borrón de movimiento controlado y aterrador. Dos de los guardias de Vittorio, materializándose del paisaje como de la nada, se movieron para interceptar al hombre cerca de Elena. El enfrentamiento fue rápido y casi silencioso, un ballet de eficiencia brutal. Pero Sofía todavía estaba en las garras del primer hombre, que ahora presionaba algo frío y afilado contra su garganta. Continuó arrastrándola hacia la puerta, usándola como escudo. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un frenético tamborileo de terror. Y entonces Vittorio estaba allí. Se movió con una velocidad y gracia que parecían imposibles para un hombre de su tamaño. Había venido desde la dirección de la casa, y en su mano había un objeto de acero frío y oscuro. Pero la verdadera arma era la escalofriante familiaridad de la intención letal en sus ojos. Ya no era el hombre de negocios, el don cansado o el fantasma de Río. Era un depredador, su rostro una máscara de furia fría y letal, sus ojos oscuros fijos no en Sofía, sino en el hombre que la sostenía. «Suéltala», dijo Vittorio, su voz tranquila, pero con un filo mortal que era más aterrador que cualquier grito. El hombre que sostenía a Sofía se rió, un sonido áspero y nervioso. El gran Don Ferro, con una debilidad. ¿Quién lo hubiera pensado? Enfatizó la amenaza con un ligero aumento de presión contra la piel de Sofía. «Suelta el arma, o tu heredero morirá antes de ver el sol de Sicilia». Sofía cerró los ojos con fuerza, una lágrima de terror escapando y trazando un camino caliente por su mejilla. Podía sentir el corazón del hombre latiendo contra su espalda.
podía oler su miedo. Vittorio no bajó el brazo. Su mirada permaneció fija en el hombre, fría y calculadora. Estaba tomando una decisión, sopesando variables en una ecuación mortal. Por un terrible y helado momento, Sofía pensó que podría sacrificarla. Era un recipiente, un inconveniente, pero el niño era su legado. Entonces los ojos de Vittorio se encontraron con los de ella sobre el hombro del hombre. Por una fracción de segundo, la máscara del don se deslizó. No vio un cálculo frío, sino una rabia cruda y posesiva. No se trataba de su legado, se trataba de ella. Alguien estaba tocando lo que le pertenecía y eso era un pecado para el que no había perdón. «Cometiste un error», dijo Vittorio en voz baja, su voz una promesa de muerte. «Crees que ella es mi debilidad. No lo es». Dio medio paso a un lado, cambiando el ángulo. «Tú lo eres». No hubo más advertencia. Un estallido repentino y ensordecedor resonó en el jardín, un sonido tan violento que pareció rasgar el aire mismo. Sofía se estremeció, un grito atrapado en su garganta mientras el brazo a su alrededor se aflojaba. El peso contra ella desapareció y estaba cayendo, pero antes de que tocara el suelo, otro par de brazos la atrapó, brazos fuertes y familiares. Vittorio la apartó del hombre caído, girando su cuerpo para que no tuviera que ver, su mano subiendo para acunar la parte posterior de su cabeza, presionando su rostro contra el calor limpio y sólido de su pecho. Su otra mano fue instantáneamente a su estómago, un gesto posesivo y protector que fue puro instinto. Ella temblaba incontrolablemente, su cuerpo sacudido por la adrenalina y el shock. Podía sentir el latido frenético y pesado de su corazón contra su mejilla. La sostuvo con fuerza, protegiéndola de las secuelas, de la vista de sus hombres que ahora se ocupaban silenciosa y eficientemente de la escena. No dijo nada, solo la abrazó, su mano extendida protectoramente sobre su hijo, su presencia un muro de hierro entre ella y el mundo brutal que acababa de intentar reclamarla. En ese momento, la jaula dorada había sido violada, pero por primera vez, Sofía entendió que sus barrotes no solo estaban destinados a mantenerla dentro, estaban destinados a mantener a los lobos fuera. Y el lobo más peligroso de todos era el que la sostenía ahora. Su aroma a poder y violencia, un consuelo innegable y aterrador. Las secuelas del ataque fueron tan silenciosas y eficientes como la propia violencia. En cuestión de minutos, los cuerpos habían desaparecido, la grava del camino estaba rastrillada y el aroma a jazmín y azahar volvía a dominar el aire. La única evidencia de que algo había sucedido era el temblor persistente en las manos de Sofía y la mandíbula dura e inflexible de Vittorio. No la soltó de inmediato. La condujo de vuelta a la casa, con un brazo todavía firmemente alrededor de ella, su mano un peso cálido y pesado en la parte baja de su espalda. No era un gesto suave y reconfortante, era un acto de posesión, una reclamación no negociable. Sus hombres se formaron a su alrededor, un muro móvil de trajes oscuros y rostros sombríos. La fortaleza estaba en alerta máxima. El perímetro de seguridad invisible, ahora hecho manifiesto y sofocante. No la llevó a su suite, la condujo a su estudio privado, una habitación en la que nunca había entrado. Era austeramente masculina, dominada por un escritorio grande y despejado, estanterías de lo que parecían libros de contabilidad históricos y mapas detallados de Sicilia en las paredes. Era el centro neurálgico de su imperio. La sentó en un profundo sillón de cuero y le sirvió un pequeño vaso de agua con una mano perfectamente firme. Ya había guardado su arma. La transición de ejecutor letal a don controlado fue fluida y escalofriante. Se paró frente a ella, observándola mientras tomaba un sorbo de agua tembloroso. La frialdad analítica había vuelto a sus ojos, pero estaba superpuesta con una rabia oscura y latente que no estaba dirigida a ella, sino al mundo, a sus enemigos, a su propio fracaso en mantener impenetrables los muros de su fortaleza. «¿Estás herida?», preguntó su voz un comando bajo y áspero. No era una pregunta de cuidado, sino una demanda de información. Sofía negó con la cabeza, incapaz de encontrar su voz.
Se tocó la garganta donde había estado el cuchillo. Había un rasguño fino y superficial que ya perlaba sangre. Los ojos de Vittorio se oscurecieron. Extendió la mano, sus dedos inclinando su barbilla para inspeccionar la marca. Su tacto fue sorprendentemente suave, un marcado contraste con la violencia que acababa de presenciar. Por un momento, su pulgar rozó su piel, un gesto tan reminiscente de Río que se le cortó la respiración. Él pareció darse cuenta al mismo tiempo, su mano apartándose como si se hubiera quemado. La máscara del don volvió a su lugar. Se giró y habló en un siciliano rápido y gutural por un intercomunicador en su escritorio. Minutos después, el mayordomo de pelo plateado, Silvio, entró con un pequeño botiquín de primeros auxilios. Vittorio lo tomó él mismo, despidiendo al hombre mayor con un asentimiento. Se arrodilló ante ella como lo había hecho en la habitación del hotel, pero esta vez estaba a un universo de distancia de esa noche de suave descubrimiento. Limpió el pequeño corte con una toallita antiséptica, sus movimientos precisos e impersonales, pero estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ver la tensión contenida en sus hombros. «Esto no volverá a suceder», dijo, su voz una promesa plana y fría. No pretendía ser un consuelo, era una declaración de intenciones, un voto de retribución contra aquellos que se habían atrevido a tocar lo que era suyo. La presa del autocontrol de Sofía, sostenida por el shock y la adrenalina, finalmente se rompió. No fue un torrente de lágrimas, sino de ira. «Esto es tu culpa», susurró, su voz temblando con una furia que era a partes iguales miedo y resentimiento. «Esto sucedió por ti, por este mundo al que nos has arrastrado». Terminó de curar el corte y se levantó, mirándola desde arriba, su expresión indescifrable. «No fuiste arrastrada, entraste por tu propio pie». «Para proteger a mi hijo», replicó ella, su voz ganando fuerza, «para mantenerlo alejado de esto, lejos de pistolas y cuchillos en el jardín». «¿Y a dónde habrías ido?», contraatacó él, su voz peligrosamente suave. «¿A algún pueblo tranquilo? ¿Crees que no te habrían encontrado? Te encontraron aquí, dentro de muros que han estado en pie durante 500 años. Allá afuera, habrías sido un cordero atado a una estaca esperando la masacre. Aquí estás en el corazón de la manada. No hay lugar más seguro en el mundo para ti». «¿Más seguro?», se rió ella, un sonido áspero y roto. «Acababa de tener un cuchillo en la garganta. Tu mundo nos puso en peligro». «En mi mundo», dijo él, su voz bajando aún más, cada palabra teñida de acero, «es lo único que te mantiene con vida. Mi nombre es la razón por la que eras un objetivo, pero también es la razón por la que sigues respirando». Tenía razón. La lógica aterradora de su mundo era ineludible. Su nombre era tanto el veneno como el antídoto. El silencio que cayó entre ellos era diferente ahora. No era el silencio de la evasión, sino el silencio de dos adversarios que finalmente han puesto sus armas sobre la mesa y han reconocido la brutal verdad de su situación. «¿Quiénes eran?», preguntó ella, su ira dando paso a una cansada necesidad de entender. Dudó un momento, como si debatiera los méritos de compartir cualquier información con ella. «La familia Rinaldi», dijo finalmente. «Buitres, ven a un nuevo heredero como una oportunidad para desestabilizar, para crear un vacío de poder». Comenzó a pasear por la habitación, la energía controlada de una pantera enjaulada irradiando de él. Hicieron un cálculo, que me debilitaría el sentimentalismo, que dudaría. Sus ojos se encontraron con los de ella, y vio un destello de la fría furia del jardín. Calcularon mal. En ese momento, entendió algo profundo sobre él. Su control, su frialdad, no era una falta de emoción. Era un escudo para ella. La rabia que sentía al verla amenazada era tan inmensa, tan volcánica, que tenía que encerrarla en hierro para evitar que lo consumiera a él y a todo lo que lo rodeaba. No era insensible. Estaba aterradoramente lleno de sentimientos, todos ellos dirigidos al único propósito del poder, el control y ahora una forma brutal de protección. «De ahora en adelante no irás a ninguna parte sin mí», declaró de espaldas a ella mientras contemplaba sus dominios por la ventana. «Ni al jardín,
ni a la biblioteca, ni siquiera al comedor. Donde yo vaya, tú irás. Ya no eres solo una residente de esta casa, Sofía. Eres la sombra de su amo. Es la única forma en que puedo garantizar tu seguridad. Fue una declaración que lo cambió todo. La jaula dorada se acababa de hacer más pequeña, sus barrotes ahora forjados por su constante y sofocante presencia. Era una sentencia de prisión, pero también era, en la lógica brutal y retorcida de su mundo, la primera vez que la había reconocido verdaderamente, no como un activo, sino como una compañera, aunque reacia, en una guerra que apenas comenzaba a entender. La tregua no era de paz, sino de peligro compartido, una tregua forjada en el calor de un solo disparo. Vittorio cumplió su palabra. La vida de Sofía se volvió inextricablemente unida a la suya. Era una presencia silenciosa y vigilante en su estudio, mientras él llevaba a cabo negocios en llamadas telefónicas breves y codificadas. Se sentaba frente a él en el comedor formal, compartiendo comidas en un silencio tenso y crepitante que era más íntimo que cualquier conversación. Caminaba a su lado por los jardines, siempre flanqueada por una falange de guardias de rostro sombrío. Su jaula dorada se había reducido al tamaño de su sombra. La proximidad forzada era una extraña forma de tortura. Despojaba los últimos vestigios del fantasma, Río, reemplazándolo por completo con el frío, calculador y peligrosamente protector Don Ferro. Sin embargo, en los momentos tranquilos y sin vigilancia, vislumbraba al hombre debajo del hierro. Veía el agotamiento en sus ojos a altas horas de la noche mientras revisaba los libros de contabilidad, la forma en que se frotaba la nuca cuando pensaba que ella no estaba mirando. Notó que empezó a dejar un vaso de leche en su escritorio para ella, sin mencionarlo nunca, solo asegurándose de que estuviera allí. Y ella, a su vez, le dejaba un plato con un sándwich simple, un reconocimiento silencioso de sus noches de insomnio. Estaban desarrollando un lenguaje de cuidado, tácito y profundamente reacio. La finca se convirtió en una fortaleza en alerta máxima. Los guardias patrullaban el perímetro día y noche. La sensación de ser observada era constante, el aire denso con una tensión que nunca se disipaba. La familia Rinaldi, habiendo fracasado en su audaz ataque, se había escondido, pero Vittorio sabía que no era una retirada. Era la calma antes de un asalto final y desesperado. La tormenta estalló en una noche salvaje y tempestuosa 3 semanas después. Un viento feroz aullaba desde la montaña, azotando la fortaleza con cortinas de lluvia que golpeaban contra los gruesos muros de piedra como puños furiosos. La electricidad parpadeó y se fue, sumiendo la finca en una oscuridad desorientadora, iluminada solo por el tenue y fantasmal resplandor del sistema de emergencia y los violentos relámpagos que iluminaban el paisaje devastado. Era la cobertura perfecta para un ataque. Un profundo temblor sacudió el suelo de piedra, proveniente de la dirección de la puerta principal. La vibración ensordecedora fue seguida instantáneamente por un traqueteo lejano y furioso que no era un trueno. Vittorio estaba en su estudio con Sofía cuando sucedió. Había estado mirando por la ventana, su cuerpo contraído con una tensa anticipación, como si lo hubiera estado esperando. Al sonido de la perturbación no se inmutó, simplemente se giró, su rostro una máscara de calma fría y letal. «Silvio», ladró por el intercomunicador, «ciérralo todo, el ala oeste, ahora». Se dirigió a un gran y ornamentado armario que Sofía había supuesto que contenía libros antiguos. En su lugar, lo abrió para revelar el brillo de acero oscuro y pulido. Tomó algo pesado y metálico, el sonido de su encaje resonando ominosamente en la habitación. «Quédate aquí», le ordenó a Sofía, su voz plana. «No abras esta puerta a nadie más que a mí». «¿A dónde vas?», preguntó ella, su corazón latiendo con un miedo que no era solo por ella misma, sino por él. «A terminar con esto», dijo, sus ojos encontrándose con los de ella. En ellos no vio miedo, solo una resolución escalofriante y final. Estaba a punto de irse, cuando un dolor agudo e intenso atravesó la parte baja de la espalda de Sofía, robándole el aliento. Jadeó, su mano volando hacia su estómago,
que se había contraído en un nudo duro e inflexible. Vittorio se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. «¿Qué pasa?» «Giorgio, no lo sé», jadeó mientras otra oleada de dolor más fuerte esta vez la invadía. «Es demasiado pronto. El bebé no nace hasta dentro de un mes». Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente, la primera grieta en su compostura de hierro. El momento era una coincidencia catastrófica, un cruel giro del destino. Su fortaleza estaba bajo asedio y su heredero elegía este preciso momento para nacer. Por una fracción de segundo se debatió. Ella vio la guerra en sus ojos, el don cuyo deber era liderar a sus hombres y defender su hogar, y el padre, cuyo instinto era proteger a la madre de su hijo. Los sonidos caóticos del exterior se hicieron más fuertes, más cercanos. Sus hombres estaban siendo rechazados. Tomó su decisión. «¡Silvio!», rugió por el intercomunicador. «La sala de partos, prepárala ahora y trae a Elena». Se volvió hacia Sofía, su decisión tomada. Se acercó a ella, tomándola en brazos mientras otra contracción la atenazaba. «No tendrán esta casa», murmuró, su voz un gruñido bajo y feroz contra su cabello. «Y no tendrán a mi hijo». El viaje a través de la fortaleza fue una pesadilla surrealista. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras danzantes en las paredes mientras Vittorio la llevaba, flanqueado por dos de sus guardias más confiables. El caos amortiguado de la batalla exterior se convirtió en la banda sonora de los dolores de parto cada vez más intensos de Sofía. La llevó no a su suite, sino por una serie de pasillos a una parte de la casa que nunca había visto, una sección fortificada en lo más profundo de la parte más antigua del edificio. La sala de partos era claramente un plan de contingencia que había preparado hacía mucho tiempo. Era una habitación simple y limpia, equipada con suministros médicos, sus ventanas protegidas por pesadas persianas de hierro. Elena estaba allí, su rostro sombrío pero sus manos firmes. Vittorio acostó a Sofía en la cama, sus movimientos sorprendentemente suaves. Le apartó un mechón de pelo de la frente húmeda de sudor. «Aquí estás a salvo», dijo, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Silvio apareció en la puerta, su postura urgente, su rostro manchado de suciedad. «Don, han traspasado la terraza este, le necesitamos». Vittorio miró del rostro urgente de Silvio al de Sofía, ahora contraído por el dolor. Estaba siendo partido en dos. «Contenedlos», ordenó Vittorio a Silvio, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a discusión. Se volvió hacia Sofía tomando su mano. Su mano era grande, callosa, la mano de un hombre de mando, pero su agarre era firme y tranquilizador. «Respira, Sofía», dijo, sus ojos fijos en los de ella, obligándola a concentrarse a través de la agonía. «Solo respira. Estoy aquí». Y se quedó. Mientras los sonidos de la lucha por su hogar rugían fuera de la puerta reforzada, don Vittorio Ferro, el rey de hierro de Sicilia, sostuvo la mano de la mujer que había tomado cautiva. La guió a través de cada oleada de dolor, su voz un ancla baja y constante en la tormenta de su cuerpo y la tormenta exterior. Ya no era el don, ya no era Río. Era simplemente un hombre, observando con asombro crudo y aterrorizado cómo su hijo luchaba por abrirse paso en un mundo de caos. Pasaron las horas. Los sonidos del conflicto disminuyeron lentamente, reemplazados por un silencio espeluznante. Y entonces, un nuevo sonido llenó la habitación. Un llanto crudo y poderoso. El llanto de un recién nacido. Elena limpió al bebé y lo envolvió en una suave manta blanca, colocándolo en los brazos exhaustos de Sofía. Era pequeño, perfecto, con un mechón de pelo oscuro y los ojos intensos e inquebrantables de su padre. Vittorio miró a su hijo. Su rostro una máscara de emoción profunda y desprotegida. El escudo de hierro se había derretido, revelando al hombre debajo, humillado y cambiado para siempre. Extendió una mano, su dedo, forjado para el mando, ahora acariciando con reverencia la suave mejilla del bebé. Silvio llamó y entró, su expresión cansada pero triunfante. «Don Ferro, la finca está asegurada, la amenaza ha pasado». Vittorio no apartó la vista de su hijo. «Bien»,
dijo en voz baja. Luego miró a Sofía, sus ojos llenos de una nueva y cruda vulnerabilidad. Había defendido su fortaleza. Había ganado la guerra. Pero en esta pequeña y tranquila habitación, sosteniendo su mano mientras nacía su hijo, finalmente se había rendido de verdad. Tras la tormenta, una profunda quietud se instaló en la fortaleza. La lluvia había cesado, y el sol naciente arrojaba una luz suave y limpia sobre las colinas sicilianas, borrando las sombras de la noche violenta. El aroma a tierra húmeda y jazmín reemplazó el olor acre de la pólvora. La batalla había terminado. La amenaza de los Rinaldi extinguida no con negociación, sino con la finalidad brutal que había definido el apellido Ferro durante generaciones. Pero dentro de los muros del antiguo hogar, la victoria se sentía lejana, insignificante. El verdadero y sísmico cambio no había ocurrido en el campo de batalla, sino en una habitación tranquila y fortificada. Sofía pasó 2 días en el santuario de la suite de partos, su mundo reduciéndose al ser milagroso y diminuto en sus brazos. Lo llamó Marco, un nombre simple y fuerte, desvinculado del peso dinástico de sus antepasados. Vittorio era una presencia constante, pero discreta. Entraba silenciosamente en la habitación, su gran figura pareciendo llenar el espacio, y simplemente los observaba. Rara vez hablaba. No era necesario. Las preguntas, el asombro, la emoción cruda y sin protección estaban todos allí, en sus ojos. La máscara de hierro del don había desaparecido y no estaba segura de que alguna vez le volviera a quedar bien. Era un hombre rehecho. Extendía la mano y dejaba que los diminutos dedos de Marco se aferraran a la suya, una expresión de asombro en su rostro. No veía un legado, no un heredero, sino a su hijo. Y cuando miraba a Sofía, era con una mirada despojada de posesión y poder, reemplazada por una profunda e inquietante reverencia. Ya no veía al recipiente de su heredero, veía a la mujer que había luchado como una leona, que lo había enfrentado y que le había dado este regalo imposible en una habitación llena de los sonidos de la guerra. Al tercer día, se sintió lo suficientemente fuerte como para regresar a su propia suite. Vittorio llevaba a Marco, sus movimientos todavía teñidos de una ternura nueva y poco practicada, mientras Elena ayudaba a Sofía. Cuando entraron en sus habitaciones, algo era diferente. Los muebles ornamentados y pesados que siempre había detestado habían desaparecido. En su lugar había una mecedora cómoda y sencilla, una hermosa cuna de madera tallada a mano, y sobre la mesa un jarrón lleno de flores silvestres que reconoció del sendero del jardín. Era una habitación rehecha para una madre y un niño, no para una hermosa prisionera. Más tarde esa noche, Vittorio vino a sus habitaciones solo. Marco dormía en su cuna, su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo pacífico. Sofía estaba de pie junto a la ventana abierta, mirando las primeras estrellas que salpicaban el cielo crepuscular. «El asunto de los Rinaldi está terminado», dijo Vittorio, su voz tranquila rompiendo el cómodo silencio. «La amenaza ha desaparecido. Estás a salvo». «Estamos a salvo», lo corrigió suavemente sin apartar la vista de la ventana. Él guardó silencio por un largo momento. «Sí, lo estamos». Se acercó a ella no demasiado, pero compartiendo el mismo espacio, el mismo aire fresco de la tarde. «Sofía, el mundo fuera de estos muros es complicado, pero lo que pasó en esa habitación fue simple, lo más real de mi vida». Finalmente la miró, y sus ojos estaban claros, sin ninguna de las viejas sombras. «Cuando era niño, mi padre me dijo que mi vida no era mía. Pertenecía a esta familia, a este apellido. Cada elección se hacía por mí. Deber, legado, honor. Nunca lo cuestioné. Me convertí en lo que se suponía que debía ser. Hierro, ferro». Hizo una pausa, su mirada desviándose hacia el niño dormido en la cuna. «Pero cuando lo vi a él, cuando te vi a ti, lo entendí. Un legado de hierro es algo frío y pesado. Es una cadena, no un cimiento. No quiero eso para él. No quiero una vida de elecciones hechas por él». Se giró para mirarla de frente
y la vulnerabilidad en su expresión le robó el aliento. «Y no quiero eso para ti». Metió la mano en su chaqueta y sacó un pasaporte. Su pasaporte. Se lo tendió. A su lado le tendió un segundo, un pasaporte recién expedido para Marco Martínez, y finalmente un sobre grueso. «Esto es tuyo», dijo, su voz firme, aunque ella podía ver el esfuerzo que le costaba. «El sobre contiene dinero más que suficiente para que tú y Marco vayáis a cualquier parte del mundo, para vivir cómodamente el resto de vuestras vidas. He dispuesto que un coche esté listo. Os llevará a Palermo, a un jet privado. Nadie os detendrá, nadie os seguirá. Tienes mi palabra, la palabra de don Ferro». Sofía miró los documentos en su mano. Era todo lo que había querido, todo por lo que había luchado desde el momento en que supo quién era él. Libertad, un escape, borrón y cuenta nueva para su hijo, lejos de este mundo de violencia y sombras. La puerta de la jaula dorada estaba finalmente de verdad abierta. Miró de los pasaportes a su rostro. Vio al hombre que se había arrodillado ante ella en una habitación de hotel, al hombre que le había sostenido la mano durante la agonía del parto mientras su mundo ardía. Vio al fantasma de Río y el alma de Vittorio, finalmente integrados en un solo hombre, de pie ante ella, ofreciéndose a arrancarse el corazón para darle lo que él pensaba que ella quería. Pensó en una vida en algún pueblo tranquilo y anónimo, una vida de paz, de seguridad, una vida sin él, y se dio cuenta, con una claridad repentina e impactante, que la seguridad de la jaula ya no era lo que temía. Una vida sin el hombre complejo, peligroso y ferozmente protector que tenía ante ella. Esa era la verdadera prisión. Lentamente extendió la mano, pero sus dedos no tomaron los pasaportes. En su lugar empujó suavemente su mano hacia abajo, su mano cubriéndola de él. «Tú mismo lo dijiste, Vittorio», dijo suavemente, su voz densa con una emoción que ya no podía negar. «Tu vida no era tuya, tus elecciones se hacían por ti». Levantó la vista, encontrando su mirada atónita. «¿Y si tomaras una nueva elección? ¿Y si la tomáramos nosotros?» Dio un pequeño paso más cerca, en su espacio, en su mundo, por voluntad propia por primera vez. Un legado no es solo lo que se hereda, es lo que construyes. No le demos a nuestro hijo un legado de hierro, démosle un legado de elección, empezando por la nuestra. Una sola lágrima trazó un camino por la mejilla de Vittorio, una grieta en el hierro que nunca pensó que vería. No se la secó, simplemente la miró fijamente, un hombre viendo el amanecer por primera vez. Le había ofrecido la libertad, y a cambio, ella le ofrecía algo mucho más aterrador y hermoso. Un futuro compartido, un nuevo sueño. No un piccolo sogno, sino uno grande, lo suficientemente grande para un león, una leona y su hijo. Un legado no de hierro, sino de un amor que se había forjado en el fuego.